Hermanos, el acontecimiento esperado ocurre en el capítulo 4. Vos toma por fin por mujer a Ruth. Pero hay algo interesante en el desarrollo de la historia, hermanos, que nos da algo para examinar nuestros propios corazones y además alimenta nuestra esperanza mesiánica. Recuerden, la Biblia es un libro acerca del Mesías que busca alimentar nuestra perspectiva respecto a Él, busca revelárnoslo a Él. El libro del Antiguo Testamento no solo son las narraciones de lo que algún pueblo en el pasado experimentó. El Antiguo Testamento es la narración de Dios redimiendo a un pueblo y utilizando sus actos redentores para anticiparnos la redención que recibiríamos en Cristo. No olvidemos eso. Dios en el Antiguo Testamento no solo redime a un pueblo, sino que al hacerlo nos explica cómo lo terminaría haciendo en Cristo. Y creo que es lo que tenemos justamente aquí una vez más. He titulado esta meditación de la siguiente manera: Mr. Fulano, vos y el bebé. Un título extraño. Mr. Fulano, vos y el bebé. Veremos si alcanzamos a llegar hasta el bebé. Pero al menos meditaremos en este día en Mr. Fulano y vos. Déjenme explicar, hermanos, qué está pasando aquí en el libro de Ruth, capítulo 4, y por qué es muy importante el capítulo 4. ¿Por qué es muy importante desde el versículo 1 al versículo 12? ¿Por qué no simplemente nos dice, se casaron, tuvieron un bebé, y este es el nombre del bebé y ya? Hermanos, porque hay algunas notas particulares importantes de identificar. Déjenme explicar y ponerles en contexto. Ruth y Noemí se encuentran esperando el tiempo apropiado donde ellas serán rescatadas. Ellas tienen que esperar. Porque aunque vos tiene toda la actitud para redimir a Ruth y a Noemí, no obstante, vos no se salta las leyes de Dios, sino que establece que antes de que Él pueda redimir, tiene que hacerse saber a fulano que Él está el primero en la lista de los que puede redimir. Así que esa es la situación en el capítulo 4 de Ruth y Noemí. Están esperando a ver qué sucede. Están esperando a ver si uno antes de vos va a redimir o si vos mismo podrá tomarla. El versículo 1 del capítulo 4 nos presenta a vos en la puerta. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y es que en una ciudad, hermanos, de este tamaño, de esta condición, era la puerta el lugar más concurrido y además se había hecho costumbre que algunas leyes y asuntos sociales se trataran justamente allí, en la puerta. Por eso las escrituras nos hablan de Lot estando en la puerta, y algunos teólogos y comentaristas nos dicen, esto es porque Lot había ganado influencia en Sodoma y Gomorra y se había vuelto como un líder o juez dentro del pueblo. Lo que para nosotros sería, hermanos, quizá la plaza del centro o algo así. Lo que para un pueblito significa la plaza o el centro, en Betlehem, en la casa de pan, es la puerta donde se llevan a cabo los negocios o contratos formales. Además que era muy que es por ahí que iba a pasar este pariente cercano. Y
Entonces vos estás sentado a la puerta con la intención de llevar el contrato a cabo, saber si éste va a redimir o no. Y pasando el pariente cercano, es llamado por vos. Vos lo ve y le dice, fulano, ven acá. Y le hace el comentario, Elimelech dejó su esposa y ésta está vendiendo sus tierras por causa de su necesidad. Y yo te tengo que notificar a ti primero porque tú eres el pariente más cercano, hermanos. Esto es lo que se llama ley del levirato. Ustedes la conocen, se establece en el Antiguo Testamento, se establece tan temprano como en Génesis. En Génesis ya se nos habla de esta ley del levirato. Es con la ley del levirato que los saduceos, si no me equivoco, los saduceos intentan atrapar al Señor Jesucristo en algún error y decirles, a ver, si la esposa, si el esposo muere y deja a la esposa sin hijos, la tiene que tomar su hermano. Y así pasó por 7 ocasiones, de tal manera que tuvo siete esposos y ninguno le dio hijos a la mujer. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposo? Y entonces los corrige. Ustedes ignoran las escrituras. El punto es, esa es la ley del levirato, que alguien debe tomar y proteger la mujer que queda viuda. La propuesta es muy atractiva para fulano, de tal manera que inmediatamente acepta. Inmediatamente. Y aquí los que están siguiendo la historia por primera vez quizás se pusieron tristes en un momento, porque él acepta redimir a Ruth y Noemí. Esta era una oferta, hermanos, que pocos iban a rechazar. Miren la oferta. En primer lugar, quedaría bien ante todos los hombres cuando redimiera. Van a decir, ¿qué hombre tan bueno? Estando Noemí en necesidad, la redimió, compró su tierra para que no muriese de hambre. ¿Qué hombre tan bueno? Su reputación sería alzada. Y hermanos, la oferta económica era un regalo. Porque tenía que comprarle las tierras a Noemí y estas tierras se quedarían con él para siempre. Y alguien dirá, bueno, pues sí, eso significa comprar algo. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento la tierra nunca era cambiada a otra persona por siempre. ¿Recuerdan eso que vimos en Levítico? Se reparten las tierras, pero la familia tal siempre quedaría en posesión. ¿Y qué si la tiene que vender por necesidad? Bueno, que la venda, pero en el día del jubileo deben regresar esa tierra a los herederos. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema porque Noemí ya no tiene heredero. ¿Qué oferta? Fácilmente quedar bien ante todo el pueblo como un hombre bueno y además tomar tierra por siempre, para que nunca regresara más a la descendencia de Elimelech. Y entonces, fulano acepta. Sí, dale, yo la redimo, olvídate de la oportunidad vos. Sé que estabas esperando aquí la oportunidad económica, justo como yo, pero pues no, ahora no. Yo voy a redimir. Y entonces agrega vos. Hermanos, casi se esperó hasta que dijera sí para añadir lo siguiente. Y es que replicó vos. Versículo 5. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto. Y entonces la oferta no parece ya tan atractiva. ¿Por qué? Porque Ruth era una mujer suficientemente joven como para procrear un hijo. Entonces
La tierra para fulano ya no sería por siempre. Tendría que darle a Noemí el pago de la tierra, pero en algunos años, cuando este joven tuviese suficiente fuerza y sabiduría, en el día del jubileo regresaría a la descendencia de Elimelech. Él respondió, versículo 6, el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Si para redimir, si para hacerle bien a esa mujer, tengo que dañar mi propia herencia, que tal no acontezca. Puedes tú redimir. Si redimir me va a costar, si redimir implica tomar a Ruth y el riesgo de que ella tenga un hijo, y entonces al final la tierra de Noemí regrese a la parentela de Elimelech, ya no es algo que quiero hacer. Así como inmediatamente respondió sí al principio, ahora inmediatamente responde no, mejor no. ¿Cómo se llama este hombre? Todos saben que ese no es un nombre propio. Estoy consciente de eso. En hebreo en realidad es un juego de palabras y los comentaristas se debaten su verdadero significado. Creo que la traducción en nuestra Biblia es bastante precisa, porque está transmitiendo la idea del hebreo, precisamente. Hermanos, el propósito del autor al llamarlo fulano es desaparecer su nombre de la historia. El propósito de el Espíritu Santo al inspirar al autor de Ruth en que llamase a fulano, no es porque el autor no conocía su nombre, hermanos. En última instancia, aun si el autor humano no conocía el nombre de tal persona, que lo dudo, pero aun si no lo conocía, el Espíritu Santo se lo podría revelar. Eso no nos debe espantar. En la Biblia hay profecías, acontecimientos futuros narrados de antemano. Dios podía haber inspirado al autor para que conociera el nombre, pero fue la voluntad de Dios desaparecer el nombre de este hombre. ¿Por qué? La respuesta es para humillación y juicio. Para humillación y juicio es interesante, pero en Deuteronomio capítulo 9, versículo 14, se describe el acto de desaparecer el nombre como el juicio de Dios. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. ¿Recuerdan? El pueblo peca y ahora Moisés está diciendo: Señor, detén tu ira de sobre el pueblo. Y Dios dice: no, déjame derramar mi juicio y que borre su nombre. Que de ellos nadie se acuerde, que de ellos no se mencione ni una vez más su familia, que no se mencione más su nombre como juicio. O sea, lo que tenemos en Ruth capítulo 4 es el juicio de Dios sobre fulano. Y la pregunta aquí es: ¿y por qué? ¿Por qué hay un juicio sobre fulano? Pues no le convenía económicamente. Hermanos, Dios decide borrar el nombre de aquel que no quiso servir al pueblo de Dios. Era un servicio para Noemí. Era un servicio de misericordia. Pero este hombre decidió no ayudar a Ruth y a Noemí con tal de no afectar su economía. Servir al Señor traerá riesgos. Hacer la voluntad de Dios traerá riesgos. Tal no los quiso llevar que su nombre sea borrado de los registros de la historia. Que nadie conozca el nombre de este hombre. Hermanos, muy interesante. En Nehemías capítulo 3, versículo 5. No vayan ahí por causa del tiempo.
Pero escuchen lo que dice Nehemías capítulo 3, versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Está describiendo, está dando la lista larga de quienes construyeron, dónde construyeron. Recuerden, Nehemías está hablando de la restauración de los muros de Jerusalén una vez que regresó del cautiverio y están siendo construidos, y dice, bueno, esta familia construyó aquí, esta familia construyó aquí, esta familia construyó aquí. Escuchen el versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Por lo tanto, no conozcan los nombres de tales familias. Los nombres, la lista es larga. La lista es larga en Nehemías. Se dicen los nombres de las familias que ayudaron a reconstruir las puertas. Pero aquellos que no prestaron sus manos, porque se consideraban muy grandes como para servir a su Señor, que tales sean borrados. Que su registro no se cuente en las generaciones. Que su nombre se olvide. Oh, hermano. Esta es una fuerte exhortación para ti que estás paralizado de manos en el servicio a tu iglesia. Que mejor nunca se recuerde tu nombre en los registros del Israel de Dios, es lo que dice el Señor. Vos, un nombre. Fulano, que se olvide. Oh, hermanos, sea alentado tú que estás poniendo tus manos. Sea alentado tú que estás poniendo de tu tiempo. Sea alentado tú que estás sudando por el servicio a Cristo, que tienes que hacer esfuerzos, que tienes que sacrificar cosas. Sea alentado. No porque el mundo no olvide tu nombre. Quizá en 100 años, si el Señor no viene, ninguno de nosotros será recordado. Oh, pero aquel que ha resucitado, nuestro Dios y Señor Jesucristo, no es injusto para olvidar el trabajo, hermanos, que ejercemos con fatiga. No es injusto para olvidar el trabajo de vuestras manos. No es injusto. Él recordará a sus santos. Él conocerá a aquellos que dieron el vaso de agua a los santos. Él conocerá a aquel que visitó al pobre, al hermano en necesidad. Él conocerá al hermano que padeció por causa del ministerio, que sacrificó, que sudó, que se desveló, que trabajó. Su nombre no será olvidado por el Cristo resucitado. Oh, pero los de manos paralizadas, su nombre será fulano, fulano. Si son salvos, serán salvos así como por fuego. Como dice 1 Corintios 3. Yo no estoy diciendo que te salvas por servir. Pero estoy diciendo que él servirá. Hermano, ¿cómo está tu servicio a Dios hoy? Que seas fortalecido. Oh, hermanos. Habrá un día cuando Cristo vuelva, que ya no habrá más oportunidad para llorar en medio del servicio. Ya lágrimas no se derramarán. Es ahora el tiempo de sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, para que su nombre, no el nuestro, sea conocido sobre la faz de la tierra. Pero déjenme llegar. No alcanzaremos a llegar a el bebé. Nos quedaremos con el fulano y vos. Déjenme decirles algo respecto a vos. Él redime.
Él redime. Hermanos, ¿no es esta una clara imagen del carácter voluntario del sacrificio de Cristo por su iglesia? Hermanos, vos calculó el costo y dijo, sí, sé que al final de cuentas, si yo redimo mi tierra, toda pertenecerá a la descendencia de Elimelech. Lo sé, pero redimiré. Redimiré. Oh, hermanos, este es un claro anticipo que la redención del pueblo de Israel sería llevada a cabo por medio de sufrimiento. Es cierto, la serpiente sería aplastada, el pueblo de Dios sería rescatado, pero no sin un mortal dolor. No sin un mortal dolor. En el texto dice en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente en la cabeza, pero que ésta le heriría en el calcañar. Es cierto, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza definitivamente, pero la serpiente daría su último intento al morder. Hermanos, la redención de Cristo costó. ¿Qué costó? Su sangre. ¿Qué costó? Su vida. ¿Qué costó? El abandono de su Padre. Oh, este es nuestro amado Redentor. Uno mejor que vos ha llegado, mi amado hermano. Uno mejor que vos. Porque a vos lo que más le pudo costar fue su economía. Y es todo. Pero a nuestro amado Redentor, siendo Dios de Dios, tomó carne y le costó su vida y le costó su sangre y le costó el abandono de su Padre, pero lo quiso hacer porque Él era uno mejor que vos, uno que se deleita en misericordia, uno que se complace en hacer bien, uno lleno de gracia para con los pecadores. Oh, amados hermanos, ¿cómo no servir a ese Redentor? ¿Cómo no vivir para ese Redentor? Oh, si Él no escatimó su sangre, si Él no escatimó nada por nuestra redención. Hermanos, ¿por qué escatimamos tanto para el Señor? ¿No es esto una fuerte exhortación para nuestros corazones? Hermanos, si Ruth se nos presenta como una mujer muy virtuosa antes de su redención, yo me pregunto, y eso ya solo es pregunta que no creo que las escrituras nos dan luz, pero me pregunto, ¿qué habrá sido de su redención? ¿Cómo habrá vivido esta mujer moabita, separada de Dios y de las promesas, ahora injertada en las promesas de Dios, viviendo en el pueblo del pacto y teniendo la esperanza de la ciudad celestial? No sé cómo vivió Ruth, supongo cómo, pero sí sé cómo debe vivir la iglesia. Pues Efesios 5 nos dice que el matrimonio es el reflejo de la iglesia. Cristo redime, la iglesia le sirve. Oh, amado hermano, toma fuerzas de aquí. Toma pasión de aquí para continuar tu servicio y tu entrega a Dios en esta tierra. ¿Será difícil? Mucho. ¿Será cansado? Mucho. ¿Será tedioso? En ocasiones. ¿Será desalentador? Muchas veces. ¿Habrá recompensa en la tierra? No siempre. Me acuerdo de la historia que da Paul Washer, de un hombre que
para evangelizar en las montañas en Perú, un día le dije, vamos a conseguir pilas para la bocina. Y cuando llegó, se dio cuenta que era el lugar que iban a conseguir pilas. No Walmart, no Costco, el basurero. Y dice que Paul empezó a llorar cuando vio eso. Y dijo, ahora este siervo busca entre basura, pero habrá un día que ya no lo hará más. Oh, hermanos, él será consolado. Oh, pero me temo que muchos aquí no recibirán sino su heno y su hojarasca quemadas en el fuego. ¿Estás buscando tesoros en el cielo o en la tierra, mi amado hermano? Que el Señor consuele y empuje a su iglesia a servirlo más a Él con todo su corazón. Amén.